Hechos 8:26, y vamos a leer un par de versículos. Y dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Diga conmigo: y había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Padre, ayúdanos, Señor, a entender un poquito el propósito del por qué mandaste a Felipe a ese lugar, Señor. Y ayúdanos a entender por qué venimos nosotros a adorarte, Señor. Pero queremos entender por qué venimos a adorarte. Gracias, Señor, quédate con nosotros en este breve momento de meditación y que cada uno de nosotros aprenda algo, lleve algo consigo, yo principalmente, Señor, para poder divulgarlo a otros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta que surge: ¿qué es adorar? Porque cuando pequeño uno le enseñan cositas pequeñas, ¿verdad? Mi abuela me enseñaba que pusiera las manitas así para adorar. Pero siempre me señalaba a quién adorar. Y en aquel tiempo, pues no, el evangelio no lo conocíamos. Ya se imaginan ustedes a quienes adoraba. Pero la forma de hacerlo, con las manos así, me quedó bien grabado. Pero hoy después la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué es adorar? Según el diccionario bíblico dice que adorar es alabar, es honrar y servir a Dios. Pero mi problema es: ¿cómo puede una persona alabar, honrar y servir a Dios si no la conoce? No es fácil adorar, ni servir, ni honrar a quien usted no conoce. Entonces, de hecho, tiene que conocer a Dios. Entonces, alabar implica exaltar, rendirse, postrarse ante alguien grande que conoce usted. Esa es la parte importante, porque ni el más blandito se arrodilla ante algo que no conoce. Y alguien que conoce no se arrodilla ante algo que no le agrada ni conoce, como por ejemplo los amigos de Daniel. Prefirieron el horno de fuego antes que doblar rodillas ante una estatua. Entonces, esa es la importancia de la adoración del que alaba. Y honrar, yo tengo escrito aquí, que es dar todo por alguien. Todo por alguien. Todo, como honro a Dios, dándolo todo. Usted ya está pensando qué es lo que va a dar. No. Además de diezmo y ofrenda, otras cosas, como entregar un vicio, entregar cosas que no corresponden tener cuando se adora a un Dios grande y verdadero. Y servir es la actitud que tiene todo aquel que alaba, adora y honra a Dios. Por eso es que es bien complicado que una persona quiera servir si antes no ha sabido entender a quién va a servir. Porque en las iglesias, hermano, está el pastor, ¿no? Camina como que es pavo real, ¿verdad? Camina ahí, pero no es a él al que va a servir. Yo me quito el sombrero con los que verdaderamente han entendido que sirven a un Dios de poder, a un Dios grande, al que honran, alaban, le cantan. Ese es el servidor que Dios quiere. Entonces, todos esos pormenores de adorar, alabar, honrar, servir, solo pueden ser para Dios. Los hombres, hermano, yo, en cosa de esto, no. No, uno tiene sus pequeños servidores. Yo tengo un servidor que le pago un centavito y me lustra los zapatos. Mi señora se enoja porque me dice, pagame a mí. Pero la verdad es que ella
me atiende eso, pero todos tenemos a alguien que nos sirve de algo, pero en la iglesia es otra cosa. Servir a Dios, adorar a Dios es más que importante. Por eso es que en uno de los consejos que le dio el rey David a su hijo Salomón cuando le entregó el reino fue: sirve a Dios con corazón íntegro y prontamente, porque Dios lo que ve es el corazón de los hombres. Entonces, cuando Dios ve a alguien que le sirve, le está adorando, le está sirviendo a Dios, pero porque lo conoció. ¿Cómo lo conoció? Bueno, son otras partes. Entonces aquí, este muchacho, lo que ha hecho es la mejor parada de su vida, le llamo yo. Porque el eunuco no tenía por qué pararle a nadie. Hoy en día nosotros vemos a alguien en la carretera y no le queremos parar a nadie. O si es el que está herido, pasamos como el sacerdote y el levita, no como el samaritano. Pues no queremos. Pero de repente hay una parada que tiene importancia y este hombre la hizo. Pero para eso yo quisiera llevarte, por ejemplo, a la mujer en Samaria. Una mujer dura, durísima, para poder entender varias cosas, entre ellas la adoración a Dios. Porque una de las preguntas que le hizo la mujer en Samaria al Señor Jesús, le dijo: a mí me han enseñado que debo de adorar en este monte, pero ustedes allá dicen que hay que adorar allá, en Jerusalén. Claro, todo judío adora hacia donde está Jerusalén. Mire el sol, si en cualquier país que está, mire el sol y dice: allá está Jerusalén, y para allá adora. Hace su oración y adora para allá. Esa era la gran confusión de la mujer. Pero el Señor le dijo bien suavecito que lo que Dios buscaba era adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, un adorador en espíritu y en verdad tiene que estar en la iglesia. Por eso cuando entra la oración acá, la adoración, unos están con el celular, otros tienen otro documento en sus manos, la escritura de la casa, no sé qué tienen, pero están leyendo otra cosa, no están metidos en la adoración. Entonces, eso no es estar en la sintonía. Entonces, eso es hablar personalmente de uno por uno, pero en colectividad. Mira, cuando la melodía que adora a Dios viene a tu corazón, entonces te toca tu espíritu, te conmueve tu espíritu. Por eso es que Jesús, dice la palabra, que después que hubieron cenado, se regocijó. Eso me dice a mí que Jesús danzó. ¿Por qué? Porque vino a su espíritu la adoración a Dios. Entonces, esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia que conoce la adoración a Dios. No, nada. Si a usted le llevaron serenato un día, pues ya pasó, pero ahora usted solo puede cantar, honrar, alabar y servir a Dios. Amén. Así que, hermanos, esa mujer salió, pero como le digo, convencida. Por eso fue a hacer público que había conocido al Mesías. Ahora, los que honran a Dios son los que creen, hermano. Porque lo voy a llevar a algo que dijo el Señor Jesús en Juan 5:24. Fíjese que me llama la atención, 5:23 en adelante creo que está, que el Señor le dice a los que están ahí presentes, les dice así, a ver si lo encuentro aquí, 23 dice. Vamos a leer del 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay una separación completa de los adoradores antiguos, que adoraban al Padre de una forma, pero cuando aparece Jesús, lo dejan por otro lado. Lo apartan. Ustedes acaban de escuchar la melodía que ustedes mismos cantaron de Hijo de Dios. Entonces, pero porque ya lo sabemos. Pero hay quienes todavía no pueden entrar en este detalle de honrar al Hijo. Y Jesús lo dijo, de esta manera como lo acabo de leer. Honrar, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice el 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el regalo de la honra a Dios. Ese es el regalo de honrar verdaderamente a Dios. Y dijimos que adorar era alabar, honrar, servir. Entonces, una parte importante es honrar a Dios.
Y honrar a Dios es creyendo, hermano, que Él envió a su Hijo y que su Hijo es el que trae la salvación. No podemos omitirlo, porque lo que acabo de leer anterior a esto dice que el Padre le dio al Hijo. Voy a leerle de nuevo 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces ahí está la clave, hermano. Para honrar a Dios tenemos que ir por Jesús, porque Jesús lo dijo en muchas oportunidades, y una de las más comunes que predicamos es: nadie viene al Padre, nadie honra al Padre, nadie va a conocer al Padre si no es por mí. Y eso lo dijo el Señor en repetidas ocasiones. Entonces, hermano, honrar a Dios es reconocer a su Hijo, adorar a su Hijo. ¿Sabe usted que Jesús es el único que podemos adorar? Los ángeles no podemos, no debemos adorarlos. No se pueden adorar los ángeles. Y usted lo ha visto en la Biblia, que a Pedro se le arrodillaban, los levantaba. A Juan se le arrodillaban, los levantaba. En Apocalipsis, Juan se arrodilló ante un ángel y le dijo: no, levántate, aquí solo puedes doblar rodillas y adorar a Dios, a Jesús. Entonces, hermano, qué interesante. Dios busca a los adoradores que están en la iglesia verdaderamente con el corazón, el espíritu, el alma entregados para adorar a Dios. Y ya le dije, adorar implica otras cosas. Por ejemplo, Santiago tiene una lectura, y quizás mejor la voy a leer ya que la traigo preparada, que dice que nosotros en la iglesia nos equivocamos a veces. Si entra uno bien vestido, con anillo, y lo queremos sentar adelante, y mire, si que vino, es que esa persona es importante, y los sugieres la dejaron atrás. Oiga, si esa persona... Pero es que no es así, hermano. Eso no es adoración, eso es tirarse a la persona, al hombre. Por eso cuando a mí me dicen: pastor, usted tiene que estar allá, no, hombre, yo allá me quedo, al final, miren, me disfruto con ustedes adorando a Dios, cuando no le tiene mucho volumen esa cosa. Pero es otra cosa. Mire Santiago ahí en el capítulo 2, le voy a leer del 1 al 5, dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres en este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que también han prometido a los que le aman? Quédese ahí, ya no siga. Amar a Dios implica tener verdaderamente un corazón puro para Dios. Entonces, nosotros los hermanos somos parejamente iguales. Si uno está pechito y tiene a Cristo, es mi hermano. Si usted es más morenito que yo, es mi hermano. Si usted es muy chiquitita y me llega hasta por aquí, es mi hermana. Si me pasó de altura y lo tengo que hablar para arriba, es mi hermana, si tiene a Cristo en su corazón. Porque es ahí donde nos juntamos todos los que amamos a Dios para adorarlo, porque comenzamos a conocerlo. Por eso la alabanza de entrada, hermano, no es que sugestione, sino que cautiva el alma, el corazón, y entramos en el detalle del verdadero adorador en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, cuando vemos ahí esa parte, lo que estamos viendo es el problema de la adulación. Yo no quisiera, hermanos, adulación. Me dice: ay, es que el pastor, no, por favor, entre mis hermanos soy igual que ustedes, redimido por la misma sangre, hermano. Así que esa es la gracia de Dios, que seamos iguales todos. Eso es lo lindo y lo precioso, hermano. Ahora que algunos no nos curamos del orgullo como yo, nos cuesta, pero ya vamos superando un poquito. Mire, estamos aquí con Felipe, en el versículo 27 dice así: entonces se levantó y fue
Y sucedió que un etíope eunuco venía. Él era funcionario de Cándace. Era pero qué importantísimo ese hombre. Era funcionario de la reina. Era eunuco. ¿Qué más le puedo decir? Era negrito porque era etíope. Y él cuidaba los tesoros de la reina. Era muy grande, importante. Y yo, ¿por qué Dios saca a Felipe de Samaria, donde estaban convirtiendo mucho, y lo manda tan lejos, hermano, al camino que de Jerusalén va a Gaza? Y desde allá baja y se para así, no sabe ni lo que va a hacer, hasta que el Espíritu le dice, ahí ese carro que viene, ahí ponte y acércate al carro. No le dice súbete, acércate al carro. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que vio en el etíope es un corazón de adorador. Y le quiere regalar la verdadera salvación. Y manda a un Felipe desde tan lejos por uno, solo por él. Porque venía de adorar de Jerusalén. Venía como la mujer en Samaria de hacer una adoración que no la había comprendido todavía. En este caso Jesús ya está en el cielo, ya lleva un buen rato el Evangelio. Cuando se escriben los hechos ya han pasado varios años. Pero aunque hayan pasado 2000 años, Dios sigue buscando los adoradores en espíritu y en verdad. Por eso cuando el Señor nos visita acá, hermano, hay fiesta, porque aquí están los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? Si no lo cree, quédese callado. Pero mire, el etíope no era de la raza tampoco. Era etíope, era otra cosa, además de ser negro. Su posición económica podía haber servido para que no estuviera en ninguna parte, pues, ¿y para qué va a adorar? ¿Y para qué yo no necesito nada? Mire, la cosa más importante es que de Dios necesitamos, tengamos o no tengamos. Si no, trasládese a pensar así rapidito cuando le entregó el reino David a Salomón, su hijo. Se le dio oro, le dio carros, le dio plata, le dio casa, hizo el templo, hizo su casa artesonada. ¿Y qué es lo que no hizo y qué no tenía? Y viene Dios y le dice, pídeme qué quieres que te dé. ¿Se da cuenta que Dios a veces, hermano, si usted porque tiene sus fichitas está aquí, igual le puede decir Dios, ¿y qué quieres que te dé, hijo? Y otro va a decir, bueno, ¿y por qué si este tiene? No, es que es el corazón lo que quiere ver el adorador, hermano. Por eso es que el Señor dijo, yo tengo el poder para darle la riqueza, si no se apartan de mí. Y no quiere pobres, así que no ande llorando con los pobres, hermano. Él quiere ser un adorador en espíritu y en verdad. Entréguese al Señor y busque la forma de cómo amar a Dios. Si no lo ama, hermano, ¿para qué le va a cantar, pues? ¿Cómo le va a cantar usted a quien no ama? Los que conocemos de música sabemos que ahí está, en los bemoles y todas las musas y todo lo que se quiera hablar de música, corchea, semicorchea, bueno, ya me tiré a la solfa, pero ahí está la música de Dios, es celestial. Por eso no ande oyendo locuras, hermanos, adorando al enemigo con otras músicas. No me quiero salir de aquí. Pero, ¿sabe, hermano? Nosotros debemos de estar conscientes a quien adoramos. Por este etíope, las dos paradas importantes. Yo no sé en qué tiempo de tu vida Dios te hizo pararte para verdaderamente comprender a dónde estás. Si se te detuvo hace 10 años, hace 15 años, en tu vida te detuvo y lo recibiste como el Salvador de tu vida, ¿qué ha pasado en todo ese lapso de tiempo? ¿Has sido verdaderamente un adorador? ¿O verdaderamente has venido a la iglesia como un pasajero común y corriente, te has sentado, te vas a veces desanimado y no has adorado, no has entrado en la adoración? Yo encuentro personas que me dicen, oiga, es que fíjese que hoy la alabanza estaba pero muy apagadita y yo estaba encendido. Y luego viene otro y me dice, qué poderosa alabanza. Entonces solo me remito, no entró con espíritu, no vino como era. Ese es todo el problema. Por eso el Señor dice, y tráiganme sacrificio de alabanza. Por eso dice la melodía, si estás llorando, alaba.
sacrificio de alabanza. Pero esa adoración, hermano, tiene que estar ahí. Y este muchacho etíope, en esa parada que hizo de su vida, fue suficiente para que ocurrieran fenómenos importantes en su vida. En primero, reconoció que estaba adorando equivocadamente. No equivocadamente, mire, tomemos conciencia de esto. Estaba adorando a Dios. Pero no había entrado en el detalle de lo que acabo de leer en Juan 5:23, que el Señor dijo, el que reconoce a mi Padre, que es el que me envió, reconoce a mí, que soy su hijo. Entonces él reconocía al Padre, pero no a Jesús. Y cuando va leyendo la profecía de Isaías 53, que es la que va leyendo, él ahí habla la profecía de quién iba a ser Jesús sobre esta tierra, cómo iba a ser muerto, ahí está completo, pero no la entendía. Eso le pasa a algunos en la iglesia que no la han entendido, esa profecía. Entonces Jesús es poco más o menos nada, no lo entienden. Por eso Jesús, a través de su espíritu, manda a Felipe, al etíope, a que él ordena al etíope, Dios le ordena que se pare. Porque caminando va Felipe va caminando en el carro. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, si nadie me lo explica, y sigue caminando. El carro no se detiene, pero Dios lo detiene. Porque es Dios es el que detuvo en tu vida un día tu vehículo, que es caminar para recibir a Cristo. Entonces ahí le cambió su vida y le explicó toda la palabra, se le explicó por el camino. Y váyase conmigo al versículo 35 adelante, mira, dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, les anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se da cuenta que este hombre, la adoración que había tenido en el principio en la fiesta en Jerusalén de donde venía, la traía con él todavía. Venía gozoso con la adoración. Y en ese mismo gozo el Señor le regala la oportunidad de revelarse su palabra en la mente, y no solo eso, sino que abrir el entendimiento y decir, mira, aquí hay agua, me acabas de hablar de bautismo, ¿y qué impide que yo lo haga? Y mire la respuesta de Felipe. Dice, y respondiendo dijo, creo que Jesús, no, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Oiga, si me dijera así, o me hubiese dicho el Señor en un tiempo, si crees de todo corazón, me quedaría así, ¿verdad? Creeré de todo corazón, y todo ese tiempo es pérdida. Este le dijo, no, de inmediato le respondió, mire, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, punto y aparte. Y Pungún paró el carro y se bautizó. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos, hermanos? El carcelero de Filipos estaba oyendo la adoración a Dios. Una adoración que tenía Pablo y Silas, pero preciosísima, a medianoche, y él seguramente estaba oyéndola, pero no la entendía ni llegaba a su corazón. Pero cuando Dios mandó el terremoto, ese hombre vio que todos los presos se le habían ido, pero no se había ido ninguno. Entonces tomó su espada para matarse, suicidarse, y en ese momento, como este hombre paró el carro, Dios detuvo en su vida un segundo y le hablaron y le dijeron, no lo hagas. Y usted sigue leyendo el capítulo 16 de los Hechos, se va a encontrar con que este hombre entregó su vida al Señor. Y entregó su vida y su familia también. Y dice que, la palabra dice que se bautizaron todos. Entonces, hermano, ¿qué importancia tiene de tener un minuto de tu vida para hablar con el Señor, gozarte con el Señor? Una melodía dura 3 minutos lo más, pero importante es que seamos una iglesia verdaderamente adoradora. Una iglesia que visite al Señor en alabanza. Una iglesia que visite al Señor cuando estamos inmersos en eso, hermanos, que se nos fue, que dejé la olla hirviendo de frijoles, que no apagué el fuego de la cocina. Aquí no existe, hermano, cuando llegue a su casa y haya cenizas, diga, gloria a Dios, pero yo adoré al Señor.
Usted adoró al Señor. Es que ese gozo no se le va a quitar, hermano. Hay gente que se va con el gozo hasta que va a acostar, hasta que llega a su casa gozoso de lo que ocurrió acá, porque el Señor tiene promesa de visitarnos cuando encuentre adoradores en espíritu y en verdad. Adoremos al Señor. Padre, gracias. Señor, tú eres bueno. Tú eres, Señor, el que buscamos con ojos espirituales. Tú despertaste la fe completa en este eunuco, una fe que no fue, Señor, infundada por Felipe, sino por el Espíritu Santo. Señor, así vemos en la iglesia a veces personas como en Samaria, desconociendo la verdadera adoración, pero aquí estamos, pidiéndote, Señor, que nos aclare los pensamientos y que cuando adoremos de verdaderamente pongamos nuestra mente y nuestro corazón en adorarte, en honrarte, en alabarte y en servirte, Señor, porque una vez completado ese proceso, conoceremos a quién servimos, a quién estamos verdaderamente adorando. Padre, gracias. Esta noche, gracias. Solo quiero darte gracias, Señor, por esta palabra, por el pueblo. Señor, quiero llevarla conmigo, Señor, ese regocijo, ese gozo, esa paz, Señor, de los adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Muchas gracias. Esta noche, gracias, Señor, que no veamos al bien vestido ni al mal vestido y los diferenciemos, porque todos, Señor, somos lavados con la sangre del Cordero. Padre, gracias esta noche. Tú que has visto la televisión, tú que estás ahí oyendo el mensaje, yo te digo, tal vez no lo entiendas ahora, pero mañana lo vas a entender cuando el Espíritu Santo detenga el carruaje de tu vida y te pueda amanecer un día glorioso, gozoso, adorando y sirviendo a Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres Dios, nuestro buen Dios, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor.